Hoy hemos llegado a la culminación de esta serie sobre la mortificación del pecado. Y debo decir desde ya, hermanos, que no hemos agotado. Son 28 lecciones, pero no hemos agotado el tema porque en realidad nunca podremos hacerlo. Ningún predicador podrá afirmar que todo ha sido hecho o dicho respecto a este deber cristiano. La palabra de Dios sigue siendo una mina inagotable, permanente, y nosotros apenas hemos tomado algunos principios, algunas piedras preciosas de su riqueza. Quedan muchos principios por explorar, aplicaciones que realizar, ampliaciones, precisiones que el Espíritu seguirá trayendo a nuestras vidas a medida que avancemos en el camino de la santificación. Así que el tema de ninguna manera está ya establecido. Esperamos que los demás hermanos predicadores puedan seguir. El tema no está prohibido, nunca está agotado. Si alguna luz el Señor le sigue dando, si más del Señor puede seguir siendo dado en la iglesia de este tema, será apreciado. Pero por eso mismo, hermanos, debemos perseverar en aprender, en leer, en meditar y repasar estas verdades. Sobre todo que el Señor nos conceda gracia y fuerza, entendimiento en la lucha diaria que tenemos contra la carne. Pero en esta conclusión quiero dejar ante ustedes un último recurso práctico. No es menos necesario que los anteriores. Al contrario, puede llegar a ser una de las más útiles en el combate. Es un recurso que nos reorienta cuando estamos desviados o que nos infunde valor cuando hemos perdido las fuerzas, y tiene esta particularidad. Se trata de algo común a todos nosotros, sin excepción. No importa si usted es joven o anciano, fuerte o débil, maduro en la fe o apenas está comenzando los caminos de Cristo. Este recordatorio es universal. Hablo de que todos nosotros, sin excepción, estamos caminando hacia nuestro día final y hacia el gran día final. Dos finales, en verdad. A nuestro propio día final y hacia el gran día final escatológico. Solo Dios sabe cuántos pasos nos restan a cada uno. Quizás algunos de nosotros estamos a unas pocas cuadras de la meta. Quizá otros ya iniciaron su último trecho. Tal vez alguno solo está a punto de encontrar su día final doblando la esquina. Pero todos compartimos esta realidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Nuestro fin terrenal es seguro y con él el día de comparecer ante el tribunal de Cristo, porque es necesario, 2 Corintios 5:10, que todos nosotros, eso incluye a todos aquí, hermanos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. El Señor quiere que hagamos buen uso de esta perspectiva escatológica. No se enrede con la palabra escatológico, tiene que ver con el fin, con que nos estamos acercando al fin de nuestros días, aunque también, hermanos, al fin escatológico universal. El Señor quiere que hagamos buen uso de esta perspectiva escatológica. Por eso, hermanos, nos la recuerda permanentemente en su palabra. Así que aquí va la tesis.
Si queremos mortificar el pecado con mayor eficacia, debemos considerarlo siempre a la luz de nuestro día final y del juicio venidero. Este es un asunto muy práctico. Si queremos mortificar el pecado con mayor eficacia, debemos considerarlo siempre a la luz de nuestro día final, nuestra muerte, pero también a la luz del juicio venidero. En otras palabras, si deseamos una lucha más determinante y una victoria más clara sobre la carne, no debemos limitarnos a pensar en el aquí y ahora, en cómo el pecado nos afecta aquí y ahora y cómo lo tratamos aquí y ahora, sino situar cada pecado, principalmente todo deseo, pero también todo pensamiento, intención, motivo, palabra, obra y aún omisión, en el escenario inevitable de nuestra muerte y en el contexto del tribunal de Cristo. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo se vería mi pecado en el umbral de la eternidad? ¿Cómo se vería mi pecado a la luz de los estertores de la muerte? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con el pecado si viviéramos también cada día conscientes de que nos acercamos al fin de nuestra carrera y que tendremos que rendir cuentas por cada palabra, pensamiento y obra realizada, así como por cada omisión? Deseo hacer una aclaración previa. Antes de avanzar es necesario dejar algo muy claro para no dar lugar a malos entendidos. No estoy diciendo y ni siquiera insinuando que un verdadero creyente, alguien que ha sido reconciliado con Dios por la sangre de Jesucristo, pueda perder su salvación si la muerte lo sorprende en medio de un acto particular. La Escritura es tajante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. El que ha creído en el Hijo de Dios no es condenado, Juan 3:18. Cristo mismo asegura, mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, Juan 10:27 y 28. Lo digo por lo siguiente, hermanos. Muchos fueron enseñados en su infancia o juventud a pensar que la salvación se perdía y se recuperaba constantemente. Se vivía en una angustia permanente, rogando que la muerte no sorprendiera en un mal momento, porque de ser así, se perdería la salvación. Esta enseñanza, aunque extendida, es falsa, pues contradice la suficiencia de la obra de Cristo y la firmeza del pacto de gracia. Dicho esto, también es cierto que al morir, muchos que se profesaban creyentes despertarán en la eternidad sin Cristo. Escuche, no dije, también es cierto que al morir, muchos creyentes despertarán en la eternidad sin Cristo. No, dije muchos que se profesaban creyentes, que pasaban como creyentes, aún eran miembros de iglesia, despertarán en la eternidad sin Cristo. La evidencia de una vida marcada por el pecado, sin contrición verdadera, sin fe viva en Jesucristo, mostrará en la eternidad que su fe era falsa. Como advierte el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. La falta de mortificación de la carne, la ausencia de lucha contra el pecado, la indiferencia frente a los deseos pecaminosos o la persistencia caprichosa en un pecado demostrará que nunca hubo regeneración ni fruto del Espíritu.
Ninguno tendrá excusa si mientras en vida profesaba ser cristiano, se negó a reconocer sus pecados y a luchar contra ellos para abandonarlos. Ahora bien, entendemos que el verdadero creyente no será condenado porque ha sido justificado por la fe en Cristo. Pero esto plantea otra pregunta. Entonces, hablo a los creyentes, porque la mortificación del pecado es un tema de los creyentes. Si usted no es creyente, pues aprenda lo que debemos hacer los creyentes. Pero usted tiene un asunto más profundo con el pecado. Usted es esclavo del pecado. Usted es esclavo de Satanás. Usted no puede luchar ni siquiera con el pecado. Usted tiene que venir a Cristo para que el pecado ya no reine en su vida. Pero hablo a los creyentes. Entonces, hermanos, al saber que como creyentes no seremos condenados porque hemos sido justificados por la fe en Cristo, entonces deberíamos tomar el pecado con ligereza. O sea, ya que ningún pecado me condenará, entonces puedo tratar liviana o ligeramente el pecado. En otras palabras, hermano, entonces, si no es por temor al infierno, ¿no tenemos otras razones para luchar contra la carne? O sea, hermano, piense, ¿la única razón de luchar contra el pecado es que nos iba a mandar al infierno? Y ya que no nos va a mandar al infierno, entonces, ¿no tenemos otra razón? Oh, hermano, yo espero que ninguno aquí tenga ese sentido servil de servir al Señor. La respuesta es clara. Sí tenemos muchas razones suficientes para luchar contra la carne y son aún más poderosas. El amor a Dios, por ejemplo, 1 de Juan 4:19. La gratitud al Señor que nos rescató y nos constriñe a obedecer. La honra del santo nombre de Dios también es otra razón suficiente para luchar contra la carne. La obediencia a sus mandatos, que para nosotros no es gravoso, queremos hacerlo. La santidad a la cual hemos sido llamados, porque debemos ser santos como el Señor es santo. La esperanza de presentarnos irreprensibles en el día de Cristo. Todos estos son motivos suficientes y mucho más gloriosos para perseverar en la mortificación del pecado. Así que quitémonos de encima ese peso indebido del temor servil y de la falsa doctrina de perder y recuperar la salvación. Pero quitándonos ese peso, pongámonos otro peso, con toda seriedad, un verdadero peso, que es el que debe presionar a los creyentes hoy, para mortificar el pecado, y es que el pecado es y siempre será una ofensa contra nuestro Dios santo y amoroso, y este hecho, a la luz del día final, debe llevarnos a odiarlo, a resistirlo, a mortificarlo con todas nuestras fuerzas en dependencia al Espíritu Santo. Espero que haya sido claro en esto, queridos hermanos, porque el pecado debe ser mortificado con la razón correcta. Si la razón que usted tiene para mortificar el pecado es que si no lo hace pierde la salvación, está totalmente desenfocado. Se llamaría un temor servil. Pero si usted ve en su vida que la doctrina de la no condenación de un creyente le quita fuerza en la mortificación del pecado, usted también está mal enfocado. Usted dice, bueno, como yo no me condenaré por ningún pecado, si eso le quita fuerza, usted también tiene un corazón servil. Es decir, interesado es otra palabra. Interesado. Como ya no me condeno, entonces voy a hacer lo que quiera. Se lo voy a colocar un poco más obvio
en las relaciones interpersonales. Si su cónyuge le dice, no importa lo que hagas, siempre estaré contigo, entonces usted se frota las manos y dice, yupi, ahora sí voy y me consigo 10 novios o 10 novias. ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Pero por qué si ya su cónyuge le dijo que no se iba a separar de usted nunca? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya no hay separación, tranquilo, que ahí va a tener alguien que lo va a amar, ahí va a tener alguien que le va a planchar, cocinar o dar para el mercado, tranquilo. Eso no lo va a perder. Entonces, yupi, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería, hermano, un matrimonio de contrato. No hay más motivos para ser fiel que el divorcio. Hay muchos más motivos, ¿me hago entender? El amor, el honor, el respeto, cosas así. Ahora transpórtelo al Señor. Yo espero que ningún creyente diga, como no me condenaré por ningún pecado, entonces, ahora sí, a pecar, porque en eso demuestra que el Señor no le ha cambiado el corazón. Entonces, quítese el mote de creyente, porque no conocemos ningún creyente que al saber que no se condenará, se alegre de que ahora sí puede pecar. Se llama creciendo en gracia, se equivocó el lugar. Aquí creemos en doctrinas de la gracia, no en creciendo en gracia. ¿Ya? Los que conocieron la secta del señor Miranda, dijo que era el Cordero de Dios. No, hermanos, no creemos eso. Creemos que no nos condenaremos. Pero tenemos motivos muy altos para plantar guerra contra el pecado. Aun si el amor de Dios fuera la única, le amamos y no queremos pecar contra Él. Nos duele pecar contra Él. Así que diciendo esto, hermanos, primero, considere su pecado a la luz de la brevedad de la vida. ¿Cuántos serán los días de nuestra vida? En sentido regular, y le recuerdo que este texto no está midiendo de forma estadística la muerte o la vida. Es un sentido general que nos dice la Biblia. En sentido regular no son más que unas décadas y partiremos. Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo esto, es decir, a pesar de esto, sean los que sean, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, una metáfora de ir a la eternidad. Entienda, según este texto, hermanos, que lo que quiere resaltar es que los días son cortos, y de esos días que son cortos, los días de fuerza son más cortos. ¿Me hago entender? No todos nuestros días son fuertes. De nuestros días cortos, los días de fuerza son cortos. Y de esos días dice que regularmente se nos irán entre molestias y trabajos. Yo le pregunto, hermano, y a más de eso, ¿desea añadirle a esos cortos días el peso de pecados sin mortificar? ¿O el peso de pecados que solo usted ha rasguñado superficialmente de vez en cuando? Job 14:1-2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Hermanos, si deseamos vivir estos días cortos y desabridos, sabiendo que llevamos 10, 15, 20 años de esos preciosos años bajo una tendencia pecaminosa, rascándonos con el cuchillo que deberíamos usar para cercenar el pecado. ¿Cuántos años más de sus breves días desea seguir tropezando en la misma piedra
sin una reforma verdadera. ¿No le da un poco de afán? ¿No le da un poco de frustración? Hermanos, sus días están acabando. Y el creyente que ha sido negligente, no le da pesar seguir tropezando en la misma piedra un año más, sin una reforma verdadera. Hermano, ¿piensa morir así? Aunque no se condene, ¿piensa morir así? La vida es breve y la máxima espiritual dice que lo que uno tiene que hacer, debe hacerlo ahora. Eso dando por hecho las 7, 8 o 9 décadas que la Biblia nos da. Pero aquí ninguno puede estar seguro que va a llegar a esas décadas. Si es cortado antes, ¿qué hará? Santiago 4:14 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y quiere vivir esa neblina? Además que la vida es una neblina con el lastre de esos pecados que siempre le oscurecen la vida. Ve, hermano, no hay un día, no hay una época que usted recuerde que no, ese pecado no esté ahí. No hay una época linda o fea donde ese pecado no esté ahí. No hay un lugar en la iglesia, fuera de la iglesia, que ese pecado no esté ahí. Un momento familiar, un momento de trabajo, que ese pecado no esté ahí. Y siempre tropezando en la misma piedra, sin una reforma. Y se le fueron sus cortos días en eso, hermano. ¿No le da pesar ni nostalgia? Considere su pecado a la luz de la brevedad de la vida. Por eso el salmista hace una petición, Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Hermanos, no dilatemos este deber. Un día algo pasará, 2 o 3 tumbos, y estamos en la eternidad. No hay un mañana para la mortificación del pecado. Esforcémonos en la gracia para que estos breves días que ya tenemos los usemos para quitarnos ese peso que quizás por nuestra negligencia hemos llevado hasta ahora, aún con adultez o vejez encima. Segundo, considere su pecado a la luz de la certeza de la muerte. Lo primero que le quise decir es que mortifique sus pecados ahora. La vida es breve. Pero segundo, considere su pecado a la luz de la certeza de la muerte. El mundo ni Satanás están muy interesados en que usted piense sobre la muerte, y a nuestra carne no le gusta tocar ese tema. Es más, la estructura mundial hace que cada vez más nuestro concepto y trato con la muerte sea el mínimo, para que no pensemos en nuestro fin. Pero la Escritura es fiel a nuestra alma. La Escritura no es morbosa al tocar el tema de la muerte, ni quiere ser sentimental. Nos recuerda que es provechoso meditar en el fin de los hombres. Salmo 39, 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Qué petición extraña hace el salmista, ¿no le parece? Nosotros diríamos, no hable de eso. Cuando hablamos de la muerte o cosas así, nos miramos como con sospecha y nos decimos, no, oiga, no hable de eso. No piense en eso. Pero el hombre del corazón como el de Dios dijo, recuérdame, Señor, que voy a morir, y recuérdame la fragilidad de mi vida. Es que él estaba pensando en cositas mejores que vivir tranquilito.
y no sentirse tan intranquilo, ¿verdad? Sitio seguro, generación de cristal. No, hermanos. Hay cosas en las que usted debe pensar, sí, no morbosamente, no para ponerse a llorar ahí solo mirando a la pared, para cosas serias. Señor, recuérdame que voy a morir y recuérdame que soy un hombre frágil. Si escucháramos ahora al sabio en Eclesiastés 7, 2 al 4, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Eso ya es una cosa, ¿verdad? Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa. Esto no le está hablando un hombre tonto o ido de la realidad. Después de Cristo, el hombre más sabio que pisó la tierra, y dijo, y estaba inspirado por el Señor, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Quizás usted y yo nos veríamos tentados a contradecir al sabio y corregirlo. Dios señala que lo que el día del luto comunica, lo comunica el corazón, y lo que comunica es sabiduría. El pecado a la luz de los fuegos pirotécnicos de la filosofía de vive la vida loca se ve tan distinto a la luz de la vela de la casa del luto. No, si piensa en un pecado a la luz de los fuegos pirotécnicos de la vida, vive la vida loca, y piensa en un pecado y se verán de otro tono. Ese mismo pecado a la luz de la vela en la casa del luto se ve distinto, muy distinto. Y por eso el sabio dice, piense en eso mejor. Ahí se ve mejor. El punto es este: sin necesidad de poner la carga de la perdición eterna para los cristianos, le pregunto esto: ¿le gustaría morir con el peso que jamás pudo tener victoria sobre una tendencia de pecado? Sí, no se va a condenar, tranquilo. Pero ¿le gustaría morir agonizando usted allí, sabiendo que jamás pudo tener victoria sobre una tendencia de pecado? ¿Le gustaría enfrentar la muerte con la conciencia que hasta el último de sus días fue malhumorado o quejumbroso, malicioso, rencoroso, resentido, carnal, lujurioso, codicioso, avaro o más? ¿Quiere acaso pasar a la eternidad, por ejemplo, en el caso de que usted sea murmurador, quejumbroso? ¿De verdad quiere pasar a la eternidad resentido con Dios o quejándose? ¿De verdad? Sí, tranquilo, despierta en la gloria. Pero así quiere morir, hermano. Por ejemplo, en medio de una queja, una murmuración contra Dios. ¿Quiere que la muerte le sorprenda en un acto de murmuración, rabia, frustración remanente no mortificada? Hermanos, todos queremos terminar bien la carrera. ¿Y qué es terminar bien? Con la conciencia, sí, hermanos, que somos pecadores, que nada merecemos, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y así lo hicimos en vida, que nos arrepentimos de nuestros pecados, pero que peleamos la buena batalla, que luchamos, que llevamos cicatrices de plantar guerra contra el pecado y que nunca nos permitimos consentirlo. Eso para un cristiano es terminar bien. Cada día, literalmente hablando, nos acercamos al fin de nuestros días. El día que no fue usado para glorificar a Dios se perdió miserablemente.
El día o las horas que invertimos en nuestros deseos de pecado, no se lo dimos a Dios. El día que no vencimos el pecado, éste nos venció y esos días no volverán. No los podemos rescatar. Tenemos los del frente, aunque no sabemos si son 1000 o unas decenas solo. Hermanos, algunos de ustedes pueden decir que hasta la adolescencia vivieron una vida de pecado. Hermanos, ¿no fue suficiente 12 o 15 años en el pecado? ¿No les pareció suficiente? Algunos de ustedes pueden decir que la mitad de su vida la ofrecieron al pecado. Hermanos, ¿no les bastó? ¿No se hastiaron? Otros dirán que 1/3 de su vida fue ofrecida al pecado. ¿No bastó, hermanos? Pero creyente, usted no querrá llorar diciendo que pudiendo hacerlo, duró toda su vida sin renunciar a ese remanente de pecado. Sí, algunos de ustedes dicen, me hubiera gustado conocer a Cristo mucho antes. No se pudo, hermano. Esos días ya usted no los puede rescatar. Los días que usted vivió sin Cristo, los vivió sin Cristo y punto. Los perdió. Los malgastó. Llore, haga lo que quiera, no volverán. Pero mi punto es, estos días sí los está viviendo en Cristo. Usted no querrá llorar diciendo que hoy día, pudiendo hacerlo, porque estos días sí los tiene en su mano, duró toda su vida sin renunciar a su pecado remanente. Le aseguro que usted no deseará vivir para que en el lecho de muerte llore sus negligencias. Me hubiese gustado orar más, nunca pude. Siempre se me atravesó el teléfono, me gustaba pensar en esto, el afán de la vida. Y aquí estoy agonizando en mi lecho de muerte. Y a lo sumo oraré unas horas y me iré. ¿Quiere morir así, hermano? Hermano, mira el predicador. Como va a mirar un día a Cristo. ¿Quiere morir así? ¿Quiere morir si hubiese sido más diligente en el uso de los medios de gracia? Aquí estoy en este hospital, en esta vejez o en esta silla. Mis ojos ya no pueden leer. Tuve días para leer mi Biblia. ¿Y qué hice? Me acosté tarde viendo una serie de Netflix, jugando mis jueguitos, conversando con mis amigos. No leí mi Biblia. Está bien, hermano. Va a despertar en la eternidad, si eso es lo que quiere. ¿Pero le gustaría pasar así a la eternidad, hermano? Me hubiese gustado conocer más al Señor. ¿Cuántos libros sin leer? Sí, me vi todas las series, las novelas o los realities. Me hubiese gustado no amargar mi alma. Fui un hombre malhumorado, resentido. Y aquí estoy. ¿Ya qué puedo hacer? Contristé al espíritu, dañé a otros con mi carácter. Usted no querrá llorar diciendo que pudiendo haber mortificado un pecado, duró toda la vida y no cortó el pecado. Al menos pase con cicatrices de que lo intentó. Si lo va a hacer, hágalo ahora. Tercero, considere su pecado a la luz del juicio final. Deje que la verdad de estos textos, yo se los leeré a su favor, impacte su alma
Y no piense en un grupo, luego que piense que estos textos le describen personalmente a usted, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Ya que tan cierto como la muerte es el juicio definitivo para cada uno de nosotros, tener continuamente en nuestras consideraciones que por todas las cosas daremos cuenta, desde el más íntimo y silencioso pensamiento hasta la obra más grande y escandalosa, ¿no sería este un excelente medio de mortificación de nuestros pecados? Sí, hermano, yo entiendo que para el caso de los creyentes seremos juzgados por nuestras obras, mas no condenados. ¿Ya? Pero lo que sí es cierto es que seremos recordados en nuestras obras. Yo espero que la película no se le presente a todo el universo. ¿Me hago entender? Sería vergonzoso. Pero mi punto es, aunque sea Cristo, aunque usted llegue ese día, del día del juicio final, y esté usted y Cristo solo, y Él empieza a enumerar sus obras, ¿cómo le gustaría ser recordado delante de la presencia del Cordero? ¿Cómo? Si ninguno de los hermanos va a saber lo que van a conversar usted y el Señor, tranquilo. Y ya sabe que no hay condenación, tranquilo. ¿Está bien? Para que el espíritu legalista no empiece a ganar ventaja, tranquilo. Pero queda tranquilo sabiendo que el Cordero le va a decir, hijo mío, ¿por qué fuiste negligente? Cosas como, ¿por qué fuiste negligente con mi día? Te di 6 días cada semana para hacer todo tuyo. 6 días de 24 horas. Era uno solo para mí. ¿Por qué lo resististe, hijo mío? ¿Cuál era el problema de encontrarte conmigo de forma especial cada semana? ¿Le gustaría ese escenario, querido hermano? No, aunque no se condene, tranquilo. Después él dice, por todo eso yo pagué. Pero ¿le gustaría, hermano, ser recordado en sus negligencias el día final? Oh, hijo, fuiste difícil en la tierra, un hombre obstinado. Todas esas pruebas que te envié, tenía cerviz erguida siempre, hijo mío. Fuiste un hombre duro, obstinado. ¿Qué humor tenías, hijo mío? Qué carácter duro, lo quebranté muchas veces, y en las cenizas volviste a levantar tu carácter otra vez, tantas veces. Qué hijo tan desinteresado eras en la tierra. Oh. Hermano, ¿le gustaría ser recordado así en el tribunal de Cristo? ¿Desea presentarse con ese expediente el día final? Sí, hermano, perdonado, pero usted será juzgado por ello. El caso de los creyentes al final dice indultado. ¿Pero le gustaría escuchar eso del Cordero? ¿O peleaste la buena batalla? Aunque nadie más sea testigo, ¿desea presentarse ante el Señor así? ¿Qué desea escuchar? Escuche. ¿Usted solo desea escuchar, entra al gozo de tu Señor? ¿No le gustaría escuchar, bien, buen siervo y fiel?
Oye usted que los que dicen, no me importa que me digan bien siervo y fiel. No, que me digan, entra en el gozo de tu Señor. Eso se llama fe servil. O sea, no me importa, quiero estar en el cielo. No, hermanos, a los creyentes sí queremos que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Viva con la resolución de que el día del juicio final usted traiga honor al Señor. Y finalmente, considere su pecado a la luz del recuerdo con que lidiaremos los que quedemos o los que sobrevivamos su muerte. Todo es escatológico, ¿no cree? Considere su pecado a la luz del recuerdo con que lidiaremos los que sobrevivamos su muerte. ¿De dónde saco esto, hermanos? Le voy a presentar la parte positiva para que luego la impliquemos. No hay que dudar que los hijos de Dios, cuando mueren, reciben la plenitud de sus bendiciones. Al entrar a las bendiciones eternas, quedan completamente a salvo en un estado irreversible de bendición. No hay que dudar eso. Apocalipsis 14:13 nos da una visión de los que mueren en el Señor. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las Américas dice, porque sus obras van con ellos. Y la intención del texto es que luego que mueran, van a descansar de sus trabajos, pero sus obras van en fila detrás de ellos. Ellos entrarán en su reposo, esté seguro, y en el cielo. Sus obras les seguirán. Mire que es interesante que sus obras no les preceden, como si ellos tuvieran que presentarlas para entrar al cielo. ¿Me hago entender? Así que ellos no tienen sus obras adelante, como carta de presentación para que el Señor los mire y los trate de acuerdo a eso y así van a entrar al cielo. No. Dice, sus obras les siguen. Como evidencia de haber vivido y muerto en el Señor, y su recuerdo será grato, la recompensa gloriosa, muy por encima del mérito de todos sus servicios y sufrimientos, dice Henry. La sangre de Cristo los salvó. Ellos confiaron en Él, vivieron en fe permanente y en contrición continua. Este testimonio celestial hace parte de lo que será nuestro gozo. Se puede decir que aunque como por fuego, algunos se salvaron y están allí. Así que mire la visión del cielo del creyente que muere. Es recibido, descansa, sus obras le siguen como un recordatorio de su vida en el Señor. ¿Ya vio la visión en el cielo? Ahora baje la cámara un poco. Suponga, o mire la misma escena ahora de sus obras en la tierra. ¿Ya? Ya vimos qué le pasa a sus obras en el cielo, ¿no? Los siguen. Suponga que un creyente en su vida, un creyente verdadero, murió de cólera, de rabia. O suponga que murió de una enfermedad penosa por su pecado, del que luego se arrepintió, por supuesto, pero murió de esa enfermedad. O piense en el creyente que luego de un desvío penoso, horrible, se desvió, se descarrió, recibió sus consecuencias amargas, se reconcilió con Dios, pero partió con el Señor. ¿Qué diremos cuando se nos pregunte por él o ella?
¿qué vamos a decir de él? Hermanos, sus obras con ellos siguen aquí. ¿Qué diremos? Verá, nuestro hermano fue un hombre fiel, pero en un momento de rabia se murió. ¿Quiere que lidiemos con eso, hermano? Los que le sobrevivimos. Que digamos, sí, fue un buen creyente, pero murió triste, se descarrió. El Señor lo perdonó, pero nunca fue el mismo. Que cuando se pregunten por él o ella, se tenga que decir, ve hermano, no hablemos de su vida, pese a todo está en gloria. Pero que del testimonio de su vida no queremos hablar mucho. Decir, el hermano al final mostró fe en el Señor, pero él nunca sirvió al Señor. Vivió para él. Se enfermó y hasta ahí. O se casó y hasta ahí. O pasó esto y hasta ahí. No le vimos crecer, no le vimos sobreponerse a sus pecados. El mismo que conocimos, salvo que se abrazó al Señor, ese murió. Eso no es gozo para los que nos quedaremos aquí, hermanos, recordándole. Qué gozo poder decir de alguien, esta persona, gloria a Dios, lo guardamos con afecto, sirvió a nuestro Señor y murió en la fe. Fue un hombre fiel, fue un padre fiel, fue un hijo fiel y partió para estar con el Señor. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por ello. Pero si nos toca decir, desobedeció al Señor permanentemente, le daba rienda suelta a su pecado, se arrepentía, vivió para las consecuencias de su pecado y murió triste. ¿Con qué recuerdo quiere que los que les sobrevivamos lidiemos, hermano? Se lo digo personalmente. ¿Con qué recuerdo quiere que los que les sobrevivamos su muerte lidiemos? ¿Con qué quiere que lidiemos? ¿Con un testimonio que podamos contarle a nuestros hijos y nietos del poder de la gracia? Que le puedan decir a los nietos, mire hijo, mire hija, piensa en tu abuelo. Yo recuerdo que cuando él enfermó, él confiaba en el Señor. ¿O qué quiere que le digan? No vaya a ser como su abuelita, que pese a que confió en el Señor, se quejaba, malhumorada, era intemperante. Sí, luego que le pasaba la calentura, se arrepentía. Pero, ¿con qué quiere que nos quedemos, hermano? ¿Con qué quiere? Que lidien sus hijos y sus nietos después que usted se vaya. ¿Con qué recuerdo nos va a dejar aquí? ¿Quiere dejar un testimonio como Pablo? Luego de haber luchado, David que murió en esperanza, o como Ruth después de haber servido al Señor, o quiere ser recordado como Sansón. Se salvó, hermanos. Pero ¿por qué usted recuerda a Sansón? Dalila, ¿cierto? Ah, bueno. Pero le recuerdo que él fue salvo. Pero ¿con qué se le relaciona así? ¿Ve? Muy bien. ¿Quiere dejar un recuerdo como Salomón? Yo creo mayoritariamente, me dejo convencer que fue salvo. Pero ¿cómo quiere ser recordado? ¿Quiere ser recordado como el hombre de 1 Corintios 5? Pecó, hermanos, gravemente con incesto, pero se arrepintió. ¿Así quiere ser recordado? Bueno, y se arrepintió, fue al cielo, ¿no es lo que le interesa? Así como nuestras obras nos seguirán en el cielo, ¿qué obras seguirán su recuerdo aquí en la tierra? ¿Le gustaría decir de alguno de sus pastores,
bueno, está en el cielo, pero fue como Demas, amó más este mundo. Se arrepintió sí al final, pero después de dejar el pastorado, hizo esto, lo otro. El Señor tuvo misericordia y lo llevó al cielo. ¿Quiere vivir con eso? ¿Tragándose este recuerdo de sus pastores? ¿No, verdad? ¿Qué obras recordaremos de usted en la tierra? El hermano nunca se reformó. Nunca. Mire, hermano, trataba mal a la esposa. Sí, luego se arrepentía, pedía consejería, así, así. Pero cuando tenía la oportunidad, otra vez. ¿Así quiere ser recordado, hermanos? Que tenemos que decir, ¿sabe qué? No hablemos de él. Al final se salvó. Al final fue perdonado. No, hermanos, para los creyentes es un ánimo ser recordados como personas que no fuimos perfectos. Nadie partirá así. Pero que pueda decir, tu hermano peleó la batalla. Fue un ejemplo de reforma. Le conocimos así. Mire cómo se fue transformado, se dispuso, sirvió al Señor. Era un hombre sensible de corazón, era un hombre humilde, una mujer tierna de corazón, era sabia. Recuerde, si queremos mortificar el pecado con mayor eficacia, debemos considerarlo siempre a la luz de nuestro día final y del juicio venidero. Y recuerde más, como empezamos esta serie, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que el bendito Dios Trino, que nos llamó para su reino y gloria, nos bendiga en esta labor y a través de ella nos preserve para su reino y gloria. Oremos.